100% en el suministro de combustibles para embarcaciones, cuando actualmente se contempla en la ley un mínimo del 49%. Todo ello sin que a la fecha haya un trato recíproco de otros países que no permiten la inversión extranjera o, en su caso, lo hacen con un porcentaje minoritario en este rubro en particular. Como ejemplo, podemos observar que los principales países líderes en la venta de combustible a embarcaciones en nuestro continente se encuentra Estados Unidos de Norteamérica, como también Panamá. En el caso de Estados Unidos, la inversión extranjera está totalmente cerrada en el transporte y suministro de combustibles por ser una actividad de cabotaje, toda vez que el transporte de combustibles dentro del país debe realizarse en buques construidos en astilleros de Estados Unidos con bandera estadounidense y deben ser propiedad el 100% de ciudadanos estadounidenses. Por otra parte, Panamá, uno de los lugares por el que transitan el mayor número de buques y se suministra el mayor volumen de combustibles a embarcaciones, limita la inversión extranjera únicamente al 25%, al establecer que las acciones pertenecientes a panameños, y esta no debe ser inferior al 75% del total de las acciones de una compañía que transporta combustible para el abastecimiento a buques. Hoy, después de las modificaciones propuestas por parte de Acción Nacional, celebramos que el proyecto de dictamen que se presenta mantenga la redacción actual de la legislación vigente, pues de lo contrario se estaría afectando considerablemente a las micro, pequeñas y medianas empresas que conforman a estas industrias. Estas son industrias que aportan de manera considerable al Producto Interno Bruto de este país, donde las empresas que conforman este sector emplean a millones de mexicanos con trabajos dignos, lícitos y honestos. Del mismo modo, el párrafo 4 del artículo 8º transitorio de la reforma en materia energética que se publicó el pasado 20 de diciembre del 2013 menciona que la ley prevé, cuando ella fuera técnicamente posible, el mecanismo para facilitar la coexistencia de las actividades que implican el aprovechamiento de la superficie y subsuelo de los terrenos afectados a la actividad de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos. En este sentido, cierto es que el Estado debe maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales, pensando siempre en el beneficio de la nación. El espíritu que plasmó el constituyente del párrafo 4 anterior mencionado fue precisamente que se busquen los mecanismos para facilitar la coexistencia entre las actividades ajenas a la industria de hidrocarburos y con el carácter de actividades de utilidad pública. Por ello, propusimos también que se establezca una normatividad para permitir la coexistencia de diversas actividades, tal y como sucede en otros países del mundo. Aunado a lo anterior, se ha tenido extrema cautela en mantener los principios de igualdad, democracia y justicia social dentro de la redacción de la ley, específicamente para el tema de los derechos superficiales sobre terrenos afectados. Dentro del Grupo de Acción Nacional, estamos convencidos que los derechos que deben ejercer los asignatarios o contratistas para la exploración y extracción de hidrocarburos deben impactar de manera positiva en la población de la región. No queremos que la industria de hidrocarburos tenga como consecuencia el desplazamiento de la población rural de su lugar de origen y abandonados a su suerte, sino que los beneficios sean también para ellos, sean palpables en el corto plazo y recíprocos de acuerdo a los derechos de propiedad de los que sean titulares. En ese sentido, es pertinente aclarar que actualmente la población rural presenta fuertes índices de migración, consecuencias, entre otras cosas, por la falta de oportunidades. Asimismo, debemos de reconocer que existen condiciones de vulnerabilidad de la mayor parte de la población rural. Por ello, proponemos, que concluya su intervención, por favor. Concluyo, presidente. Proponemos que los propietarios o titulares de los terrenos tengan el derecho de obtener información previa oportuna y suficiente para poder tomar una decisión libre que conlleve una mejoría en las condiciones de vida, tanto individual como en sus comunidades. La ley de hidrocarburos contempla la ocupación temporal y la servidumbre legal,
de entre las cuales se establecen 3 criterios por la contraprestación a favor del tenedor de la tierra, es decir, un pago por los bienes distintos de la tierra, donde se incluyen los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. Una segunda, que es una renta anualizada al valor comercial. Y la tercera, que anteriormente no estaba contemplada en las leyes en este país, que un porcentaje de los ingresos que correspondan al contratista o, en su caso, al asignatario, el cual no tiene antecedente algunos en la legislación mexicana, en caso de no existir un acuerdo entre las partes, transcurridos 180 días naturales, se podría solicitar una mediación a la autoridad correspondiente para llevar a un acuerdo, tomando obligatoriamente los criterios ya mencionados. Por la propuesta de ocupación temporal y servidumbre legal, y con la inclusión en la Ley de Hidrocarburos en un capítulo sobre el tema en particular, lo que se pretende lograr es que los tenedores de la tierra mantengan, y repito, mantengan la propiedad de sus tierras, que conserven su patrimonio. Por favor, su intervención. Concluyo, es decir, que no haya la necesidad de expropiar sus tierras. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Francisco García Cabeza de Vaca. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Marco Antonio Blázquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de la Asamblea. En México necesitábamos una reforma energética que modernizara el sector, transparentara los procedimientos, combatiera la corrupción en Pemex y en el sector energético del país. Sin embargo, la reforma que se propone en el dictamen evidentemente no es la que requerimos, porque tiene por propósito fundamental entregar la riqueza del subsuelo de nuestro país a manos privadas de carácter transnacional. Esta reforma no la necesitábamos, no va a contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública, ni va a mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Es una reforma para que las grandes empresas mundiales del petróleo hagan negocio a costa de los mexicanos y sus riquezas. La propuesta contiene normas secundarias que son abiertamente desventajosas para el país. Advierto las siguientes. Los contratos de exploración y producción son contrarios a los fines que prevé el párrafo 7º del nuevo artículo 27 constitucional, que indica que el Estado obtenga ingresos para que se contribuya al desarrollo de largo plazo de la nación, en tanto que se compartirá la renta petrolera con las empresas petroleras y los ingresos para ese desarrollo se tendrán que compartir con intereses económicos extranjeros. El dictamen permite que las empresas extranjeras privadas participen en los yacimientos transfronterizos. Con esto se vulnera el principio de dominio eminente contemplado en la Constitución. Solo a Pemex, a nadie más, debe corresponder esta exploración. Los permisos a que se refieren los artículos 48 y siguientes del dictamen vulneran el artículo 134 constitucional, pues se emplea ese mecanismo de derecho administrativo para no licitarlos. Los permisos promoverán la corrupción por la discrecionalidad con que se van a otorgar. Las ocupaciones temporales de tierras que se prevén constituyen la vía legal para afectar la propiedad privada, social y de las comunidades indígenas con una finalidad no pública, sino esencialmente de beneficio privado, el de las empresas transnacionales. Los términos fiscales en los contratos de exploración y extracción a que aluden diversas disposiciones de esta iniciativa constituyen una violación al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, porque en materia fiscal existe un principio de reserva de ley. Cualquier contribución debe estar prevista en la ley. Además, las contribuciones deben ser generales,
proporcionales y equitativas. Una negociación entre las partes rompe con los principios de la imposición contemplados en la Constitución. El dictamen en materia de transparencia es sui generis. Así se alude a la información geológica, la que debe ser considerada de seguridad nacional y por tanto reservada en los términos del artículo 6, apartado A, base 1 de la Constitución. Sin embargo, esa información se pone a disposición de los asignatarios y contratistas para que hagan aprovechamiento comercial de la misma. En resumen, el dictamen que contiene el proyecto de ley de hidrocarburos contribuye a garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos, sí, pero no la de México. Beneficiará a las empresas petroleras y gaseras transnacionales y no redundará en el nivel de vida de los mexicanos. Por ello, mi voto sobre este dictamen será en contra. Es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor senador Marco Antonio Blázquez Salinas. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros. El petróleo y los hidrocarburos son símbolo de progreso y identidad nacional. Así es y seguirá siendo, porque el petróleo es de México y para todos los mexicanos. Esta reforma energética que hoy debatimos así lo constata. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se fortalecen como empresas y seguirán siendo propiedad de la nación. Las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con estricto apego a la división de poderes, lo dice contundente y de cara a la nación. Esta reforma significa el impulso de un nuevo paradigma, a un nuevo modelo de desarrollo donde se cifran las esperanzas del México que todos queremos. Este es el inicio de un cambio de época para México, de un país que deja atrás estigmas, apetitos, que se coloca a la vanguardia de ser una nación soberana, de competitividad mundial, con un campo desarrollado y más próspero en beneficio de todas y todos los mexicanos. Hoy, después de más de 2 meses y medio de análisis y discusión de la propuesta enviada por el Ejecutivo el 30 de abril, estamos listos para aprobar la reforma energética y con ello iniciar el camino que hará realidad las aspiraciones de millones de mexicanos de una vida mejor y lograr detonar el desarrollo económico y social de todas las regiones del país. La reforma energética y demás reformas estructurales que ya son una realidad constituyen el andamiaje sobre el cual transita y se construye el México de nuestros sueños, que alienta la esperanza de millones de compatriotas. Combatir el rumbo de un país entero no es nada sencillo. Para ello se requiere cambiar actitudes, hábitos, inercias y dejar atrás apologías y utopías del pasado. La reforma energética es una de las más importantes y ambiciosas reformas que haya hecho en los últimos 50 años en nuestro país, y los beneficios son para los mexicanos. Son muchos y sustanciales. Entre otros, se abrirán nuevas perspectivas para detonar el crecimiento económico con un efecto multiplicador en la inversión y el empleo. El Estado mexicano reafirma la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentran en el territorio nacional, de la renta petrolera, moderniza y reestructura a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, que se manejarán como empresas de clase mundial, propiedad de la nación. México producirá más gas y más electricidad a precios competitivos, lo que permitirá a las familias mexicanas pagar menos por el consumo de estos insumos. El campo se verá ampliamente beneficiado
ya que se podrá producir más fertilizantes en México a un costo menor para apoyar la producción agroalimentaria y bajar, por supuesto, los costos de producción. Las empresas, principalmente las pequeñas y medianas, contarán con insumos energéticos a menor precio, lo que les permitirá aumentar la productividad y ser mayormente competitivos. Se estimulará al cuidado del medio ambiente adoptando energías más limpias y renovables, y se impulsará la producción de bioenergéticos, incluido el bioetanol, el biogás, el biodiesel, los biofertilizantes, entre otros. Se protegerán los derechos laborales de los trabajadores, tal como la antigüedad y todas las conquistas laborales que hemos logrado. La nueva ley de hidrocarburos reglamentaría los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna. Establece un marco jurídico que regirá las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas, así como a la industria de los hidrocarburos. La ley contempla implicaciones de las actividades propias de este sector en materia de transparencia y rendición de cuentas, uso y ocupación temporal de las tierras, contenido nacional, impacto social, seguridad industrial y protección del medio ambiente. Hubo quienes, convirtiéndose en agoreros del desastre, profetizaron de manera tendenciosa el desmantelamiento y la expropiación de la propiedad social de la tierra y con ello sacar ventajas políticas. Hemos escuchado discursos de miedo. Insisten algunos en infundir terror a los propietarios de la tierra, creando historias de despojo y desolación. Quieren hacer creer que será una maldición para el campesino o el propietario de la tierra tener en el subsuelo de su tierra recursos de hidrocarburos. Ni maldición ni despojo. La propuesta de ley es muy clara. En donde se encuentren hidrocarburos, los propietarios podrán asociarse y tendrán beneficios económicos. No es un acto cosmético, es incorporar a los propietarios a los beneficios de la reforma energética del país. En esta ley se regularán plenamente los acuerdos que alcancen las empresas o contratistas con los propietarios o titulares de bienes y derechos de los terrenos en que deban realizarse las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Le ruego, señor senador, que concluya. Se precisan los distintos conceptos que las contraprestaciones deberán cubrir a favor de los propietarios de tierras y derechos relativos al desarrollo de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. De esta manera, según el tipo de trabajo que se pretendan desarrollar y la modalidad de uso, afectación u ocupación de que se trate, deberá de prever el pago de las afectaciones que se sufran por las actividades, incluyendo daños y perjuicios y bienes distintos a la tierra, el pago de rentas por ocupación temporal o uso de la tierra, un porcentaje de los ingresos de la empresa o contratista en el proyecto de que se trate. Estaba solicitando hacer uso de la palabra. ¿Para qué asunto, senador Adán López? Senador Sánchez, si me permite hacerle una pregunta. Señor senador Gerardo Sánchez, ¿con mucho gusto? ¿Una pregunta? Con mucho gusto. Tiene usted el uso de la palabra hasta 3 minutos para formular la pregunta. Gracias, presidente. Senador, ¿podría usted detallarnos esas asociaciones tan benéficas de las que está hablando? Con mucho gusto. ¿En qué artículo están? Lo que sí queremos decir y dejar de manifiesto es que en toda esta polémica que se dio de la propiedad social, de los pequeños productores, de los ejidatarios y comuneros del país, buscamos a toda costa, nuestra organización, la Confederación Nacional Campesina, dejar garantizados los derechos de nuestras compañeras y compañeros. No queremos que pase lo que hoy está pasando con la Comisión Federal de Electricidad, que tiene serios adeudos con los productores.
Queremos que en este derecho a la explotación y desde luego en la exploración que se está dando como un detonante derivado de la reforma energética, los pequeños productores, los más amolados, los que requieren de fuentes alternativas de empleo, los que requieren reactivar la economía de las diferentes regiones, puedan participar. Por eso exigimos que en el marco de esta reforma hubiera un convenio garante que protegiera sus derechos, que pudieran ser socios, que pudieran participar en los dividendos y ser empresarios sociales que hoy exigimos y creo que tienen posibilidades de hacerlo. No podemos seguir en las mismas condiciones en las cuales nuestras tierras están desoladas, en las cuales tenemos una migración lacerante en el país. Esta es una oportunidad y desde luego que tenemos que buscar a toda costa, como lo estamos haciendo en esta iniciativa, que se protejan los derechos, que los dividendos se puedan compartir con las familias campesinas y por supuesto que también tengan oportunidad a contar con un estado de vida mucho mejor que el que hoy tienen. Por eso justamente nosotros aprobamos esta reforma, no solamente ahora, sino cuando aprobamos la reforma constitucional, porque pensamos que el estado de cosas que hoy tienen fundamentalmente los pequeños productores del país, los comuneros y los ejidatarios, tienen que mejorar y tenemos que buscar alternativas y tenemos que buscar en el marco de la reforma profunda al campo que haya diferente y un arcoíris de oportunidades para los pequeños productores y para los habitantes que hoy viven en el campo. Muchas gracias, senador Gerardo Sánchez García. Si desea usted concluir su intervención para continuar. ¿Termino? Sí, exactamente, tiene usted el tiempo para concluir. Compañeras y compañeros senadores. Perdón, a ver, nuevamente, perdón, que lo interrumpa el señor senador Armando Ríos Peter. ¿Para qué asunto? Si el senador Gerardo me permite hacerle una pregunta en complemento a la que hizo el senador Gerardo Sánchez, ¿aceptaría con mucho una gusto. pregunta? Adelante, en el uso de la palabra, hasta 3 minutos para formular la pregunta. Senador, usted y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, especialmente el tema agrario. Solamente quisiera que me especificara, es decir, usted está apostando todo esto a un convenio garante, porque digamos, muchas de las cuestiones que usted ha comentado no vienen en esta ley, de hecho son parte de la ley agraria. ¿Me pudiera usted detallar qué es este convenio garante? ¿Es un convenio que ya se suscribió? ¿Es solamente una intención? Porque no, creo que ahí deriva mucho de la importancia de su participación. Es parte de lo que el propio contenido y alcance de la reforma tiene. Nosotros, entre otras cosas, pedimos que para garantizar los derechos de los ejidatarios y comuneros fuera imprescindible que participaran los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, y que además tuvieran los productores la alternativa de que si esto no les satisfagan puedan ser atendidos por un abogado. Es decir, el alcance de esta reforma implica no dejar al descubierto a los productores, implica garantizar sus derechos, implica que tengan mayores alternativas, implica además que puedan participar en la restitución de los daños que se puedan ocasionar, lo que hoy desgraciadamente no sucede. Y la experiencia nos indica que tenemos que tomar como referencia lo que está sucediendo, más aún cuando se trata de productores que viven en condiciones de pobreza, de marginación, de autoconsumo y que tenemos que buscar a toda costa buscar mecanismos que nos permitan incorporar a los productores al desarrollo del país. Muchas gracias, senador Gerardo Sánchez García. Senador, para hechos sobre una vez que concluya le daré la palabra al siguiente orador. El tiempo del senador Gerardo Sánchez ya se ha agotado. Entonces, ahorita que estemos en la siguiente participación, usted tendrá el derecho de formular alguna situación, si se siente aludido o si es para hechos. Le agradezco ya, senador, nada más si desea, concluya, por favor. Presidente. Sí, concluya su intervención. Con mucho gusto acepté las preguntas, independientemente de que es un debate pactado, pero quiero dejarlo de manifiesto con mis compañeras y compañeras y le pido que me deje terminar. Sí, sobre todo porque todos han tenido tolerancia y yo fui interrumpido. No, sí, concluya su intervención. Le agradezco mucho, señor presidente. Concluya su intervención. Compañeras y compañeros senadores,
Hoy México y este Senado de la República hacen historia, dando un paso más al fortalecimiento de la República y dejando atrás viejas fórmulas e inercias para entrar al mundo moderno. Decía Octavio Paz, tenemos que aprender a ser modernos. Así emprendimos el camino a la gran transformación que vive nuestra nación. Esta legislación secundaria en materia energética impulsará el crecimiento económico con un nuevo modelo de desarrollo incluyente, democratizando la productividad y haciéndolo más competitivo, garantizando una mejor calidad de vida para la población, seguridad jurídica a los actores y sobre todo fortalece nuestra seguridad energética. Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, senadores y senadoras, el Grupo Parlamentario del PRI votará en pro del presente dictamen y exhorta a los demás compañeros y compañeras a votar en el mismo sentido. Es cuanto, señor presidente. Tiene el uso de la tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD en contra. Por favor, senador, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por fin empezamos a escuchar lo que piensan sobre estas reformas senadoras, senadores del Verde, del PAN y del PRI. Y como siempre, como ha sucedido en todos los procesos privatizadores, pues lejos de ir abundando en los argumentos de fondo, siempre nos vienen a pintar el país de las maravillas. Como la privatización del petróleo, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, convertirá a México en el país de las maravillas. El Rey Sol en el país de las maravillas. Habrá más empleos, dicen se generarán 500,000 nuevas plazas, se incrementará la producción de hidrocarburos de 2 millones a 3 millones y medio de barriles diarios, cosas que ya ha hecho en otros años Petróleos Mexicanos. Se disminuirán los precios y tarifas de los servicios de energía, de la luz, del gas, de la gasolina, y dice el senador Salvador Vega Casillas que se beneficiarán profundamente los ejidatarios y comuneros que según él prácticamente se van a convertir en empresarios industriales, petroleros, gaseros y electricistas. Y se pretende descalificar los argumentos diciendo que hay un fuerte contenido ideológico y que queremos, dice el senador Sánchez, infringir miedo a los propietarios del sector social sobre el despojo. Pues para no especular vamos viendo artículos muy concretos para demostrar, no quiero calificar la falsedad de sus argumentos. Por ejemplo, en el artículo 96, donde ustedes modificaron la figura de expropiación para establecer lo de ocupación territorial, ocupación temporal, señalan que con ello prácticamente se elimina la posibilidad de expropiación de los ejidos, comunidades o de la propiedad privada, lo cual es falso, porque en el mismo artículo 96, tras de que se retiró la ley de expropiación, se estableció que se aplicarán las disposiciones en los casos que las disposiciones vigentes, las aplicables en el caso de que la nación lo requiera. ¿Cuáles son esas legislaciones? Ya lo dijo aquí Armando Ríos Peter, la ley agraria, que en su artículo 96 establece que los ejidos y comunidades podrán ser expropiados por sus tierras por casos de utilidad pública, entre otras. La fracción tercera del artículo 93 de la ley agraria señala la explotación de petróleo y de hidrocarburos. Pero además hay que recordar que en la Comisión de Justicia de este Senado de la República hay una iniciativa presentada por el senador Raúl Cervantes que plantea una nueva ley de expropiaciones en los mismos términos que viene la iniciativa original del Ejecutivo. ¿Y dónde se van a dar principalmente estas expropiaciones y despojos? Pues fundamentalmente en la propiedad social.
porque el 53% de la tenencia de la tierra en México está justamente en el sector social, que son los ejidos y comunidades, que además son las zonas donde existen la generación de los principales servicios ambientales en el país. Pero hay otras perlas en el dictamen, por ejemplo, el artículo 99, en donde señala que las asignaciones de contratos para la exploración y extracción y permisos a que se refiere esta ley no limitan el derecho del Estado a otorgar concesiones, licencias o permisos para la exploración, extracción y aprovechamiento de otros recursos naturales distintos de los hidrocarburos dentro de las áreas comprendidas en dichos títulos. Es decir, cuando ya se otorga una autorización o se establece un contrato con una comunidad ejidal, indígena o propietario, todavía el gobierno federal podrá otorgar una concesión para explotar recursos distintos a los hidrocarburos. Y por eso hay que leer el conjunto de las leyes. A la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección Ambiental le otorgan una facultad que resulta un absurdo, porque esa agencia podrá otorgar permisos para el manejo forestal o el cambio de uso de suelo forestal. Es decir, no solamente van a saquear los hidrocarburos, sino van a saquear todos los recursos naturales de la propiedad social. Hay más perlas de estas, en donde, por cierto, va ligado con las contraprestaciones por el arrendamiento, la adquisición o la servidumbre en las tierras que tengan vocación industrial, de hidrocarburos, en donde ahora se incluye con precisión también los derechos reales, ejidales y comunales. Y se trata de contraprestaciones, senador Sánchez. En ningún lugar se habla de contratos o figuras de asociación de los dueños de la tierra con los concesionarios. Y estas contraprestaciones, en primer lugar, tienen que atender la capacidad del propio concesionario y los contratos, las limitaciones y lineamientos que establece el mismo, que son señalados por la Secretaría de Energía. Así, por ejemplo, en los contratos se establecerán contraprestaciones donde podrá haber un porcentaje de los ingresos que corresponden al contratista, no se define cuál, descontando los pagos que le corresponden al Estado de mexicano, es decir, después de pagar impuestos, después de pagar las contraprestaciones, después de deducir los costos, lo cual resulta una falacia. Más aún, en las contraprestaciones, así como los demás términos y condiciones que se pacten en un contrato, como decía, deben sujetarse a los lineamientos y modelos de contratos que emita la Secretaría de Energía, siempre y cuando no sean en especie, porque dicen los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, porque en ningún caso se podrá pactar una contraprestación asociada a una parte de la producción de hidrocarburos del proyecto. A los extranjeros y las empresas nacionales sí podrán aprovechar directamente la producción de hidrocarburos, pero a quienes se les quita, los propietarios de la tierra, no podrán beneficiarse, por lo cual en ningún momento podrán asociarse con los contratistas o los asignatarios. Y para acabarla de amolar, los pagos en efectivo que se hagan a los propietarios de la tierra, en el caso de ejidos y comunidades, podrán ser directamente a quien tenga la parcela titulada en su nombre, o regresan a las viejas prácticas, que en otros casos, si no tienen esos derechos acreditados los ejidatarios o los comuneros,
se entregarán al fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Otro, proa de los braceros, otro mecanismo para despojar de los recursos a los auténticos propietarios. Quiero concluir, senador presidente, simplemente aclarándole al senador Orihuela, que nos dijo aquí que la expropiación se dio para defender y garantizar los derechos de los trabajadores y que hoy la ley los garantiza. Efectivamente, el artículo 9 transitorio dice que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores petroleros y de los electricistas. Pero en otras partes del articulado de la ley señalan, por ejemplo, en el caso de Petróleos Mexicanos, que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones fijará el otorgamiento de incentivos, percepciones extraordinarias, la política de remuneraciones y con ello los mecanismos de contratación, admisión, permanencia, prestaciones y condiciones generales antecitadas. Es decir, se abrogan los contratos colectivos de trabajo y va a suceder lo que sucedió en Pajaritos, en una asociación entre Pemex y Mexichem, donde Mexichem tiene el 51% de las acciones, se genera una tercera empresa fantasma que lleva primero a la reubicación de algunos trabajadores de Pemex, en otros casos al establecimiento de un contrato individual de trabajo con la nueva empresa y en los otros, los más, al despido de los trabajadores, lo que va a traer consigo una enorme cantidad de despidos de trabajadores petroleros y electricistas. Así es que les guste o no les guste, pues lo cierto es que esta ley lo único que va a traer consigo es el despojo de las tierras del sector social y de la propiedad privada y el despido y la pérdida de los derechos laborales de los petroleros y electricistas. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene sonido en el escaño el senador Ríos Peter, por favor. Sí, presidente, quisiera pedirle la palabra para hechos, toda vez que lo dicho por el senador Gerardo Sánchez, motivado por una pregunta que yo había hecho, pues es un dicho que yo quisiera confrontar y de eso se trata el debate. Encantado. Nada más se le otorga el uso de la tribuna. Aclarándole a los senadores y senadoras, la posición a favor y en contra es con el concepto. Para hechos es un hecho que no corresponde con la realidad. ¿Me expliqué? Si no, podemos confundir. Para eso están en el listado. Usted estaba listado en contra, pero entiendo que va a rectificar hechos de lo manifestado por el senador. Es correcto. Gracias, señor presidente. Es un debate no pactado, es un debate reglamentario. Yo desafortunadamente el senador Gerardo Sánchez se salió, tiró la piedra y se fue. Lo cito al senador Gerardo Sánchez porque sé que él es uno de los actores que en este tema más pueden representar o más pueden contrastar el debate agrario, el debate en términos de propiedad social que nos interesa dar y que yo reitero, sé que es uno de los debates que más le preocupan a los priistas, a los y las priistas. Miren, él habló de discursos de miedo e historias, como historias del terror, de despojo y de expropiación. Aquí está el senador de Baja California Sur. En La Paz se hizo una carretera transpeninsular cuyo debate agrario lleva nada más y nada menos 80 años. 80 años de que se hizo la carretera transpeninsular para La Paz y en el cual después de todas estas buenas intenciones jurídicas que comentaba Gerardo Sánchez, hoy siguen, después de 80 años, los ejidatarios de esos núcleos agrarios pidiendo que se les pague. Aquí está el senador René Juárez. Tuve la oportunidad de compartir con él cuando se le pagó a los ejidatarios de La Venta en mi estado, ahí cerca de Tierra Colorada. Ejidatarios, nietos de ejidatarios, que después de 40 años se les pagaba la tierra. Eran los nietos. Y cuando llegaban las mujeres o los hombres a recibir el cheque, con lágrimas en los ojos decían, ojalá que mi padre o que mi abuelo hubiera tenido la oportunidad de recibir este pago.
¿Por qué? Porque toda su vida estuvo en el conflicto agrario metido. Senador, 80 años un conflicto en su tierra, y hay pues preseas del tema. Ahí está Tepic, por ejemplo, el tema del aeropuerto, que lleva 30 años y que a base de movilizaciones apenas le acaban de arrancar los recursos al gobernador en turno. O en Veracruz, en la presa Cerro de Oro, que desde los 70s pues no se le ha pagado a los ejidatarios. Entonces, me parece que venir aquí a hablarle a la nación de un cambio que dice que no se harán las expropiaciones y que, como leí hace rato, termina remitiendo a la ley agraria el tema de las expropiaciones, no hay cambios, y querer decir que es mediante un convenio garante como se va a lograr que los ejidatarios y que los comuneros reciban su contraprestación, pues la verdad, compañeros y compañeras, o es querer ignorar las historias de terror que han vivido nuestra gente, para lo cual hay la construcción de un derecho social, o simple y sencillamente querer venir a engañar. Y es un tema, reitero, sé la posición del Partido de Acción Nacional sobre este planteamiento, pero es un tema que a la gente del PRI, a los hombres y a las mujeres del PRI, en Sonora, en Aguascalientes, en Valles de los Rincones, les preocupa. Bueno, ¿qué tan difícil era poner? Sé que vendrán las reformas, los planteamientos de cambios en lo particular, y obviamente van a empezar a levantar la mano. No se acepta lo que acaba de decir el senador Gerardo Sánchez, que no ocurre, que la ley agraria hoy posibilita, pero que no ocurre. Bueno, no podíamos nosotros vincular esta ley de hidrocarburos con que la Procuraduría Agraria, o sea, lo mínimo básico, indispensable, que la Procuraduría Agraria dé el visto bueno cuando ocurra esto. Ni siquiera eso tuvimos capacidad de ponerle como un principio de defensa a la propiedad social. Y esto ocurre en Chiapas. Los principales problemas que existen en Chiapas es el problema de tenencia de la tierra. Y es uno de los lugares que en el mapa pueden potencialmente estar afectados por esta ley. Entonces, compañeros, compañeras, primero que nada, ojalá que Gerardo Sánchez venga al debate. Él, como representante de la Confederación Nacional Campesina, tiene una voz importante en este tema. Pero ojalá que le entremos a fondo y que nos digan, bueno, miren, al final del día lo que estamos haciendo es irnos al extremo y garantizar que todo se pueda privatizar. Ese es el debate, compañeros y compañeras. Aludí varios rincones del país y no es, senadora Graciela, perdón que la comente, no estamos debatiendo si es el presidente de la República o no. Yo le tengo respeto en ese sentido. Yo lo que creo es que esta ley está mal. Ese es el debate. Y precisamente por eso es como ustedes deberían estar argumentando este tipo de temas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Francisco Domingo Servién, del PAN, a favor. Por favor, senador, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, lo único que le queda claro al grupo parlamentario del PAN es que el modelo energético no se puede quedar como hasta hoy viene caminando. El modelo actual, seamos sinceros, ha alcanzado su límite. Es incapaz de enfrentar los constantes cambios endógenos y exógenos que ponen en riesgo la seguridad energética de nuestro país, las finanzas públicas, los programas sociales y la calidad de vida de nuestra sociedad mexicana. Es momento de llevar a cabo acciones firmes y contundentes que permitan al país contar con más y mejores fuentes de energía, aprovechar al máximo nuestros recursos naturales y generar en el corto plazo las condiciones necesarias para detonar el desarrollo económico que tanto le urge a nuestro país. El proyecto que debemos apoyar el día de hoy y en estos días, aparte de una visión integral de lo que México requiere, de lo que la sociedad demanda y de los beneficios que esperan
y quieren todos los mexicanos está en nuestras manos. Pero también que quede claro, será una responsabilidad de una buena administración de estas leyes secundarias del gobierno en turno y una responsabilidad de la vigilancia de este Senado de la República. Compañeras y compañeros senadores, México ha esperado demasiado la creación de reformas de gran calado, que nos pongan entre las mejores economías de los BRICS o de los países de este planeta y que garanticen el futuro próspero de los que hoy están preocupados de lo que hagamos como legisladores, las futuras generaciones. Hoy es el momento de llevar a cabo acciones legislativas serias, encaminadas a potenciar el máximo recurso con los que contamos. Es el momento de dotar a nuestro país de nuevas tecnologías, de inversiones productivas y de acabar con los monopolios del Estado, que con tales comparten los vicios de los monopolios de mercado. Es momento de ofrecer a los ciudadanas y a los ciudadanos mexicanos mejores condiciones de vida y un ambiente de competencia que detone nuevas fuentes de trabajo, nuevas oportunidades de desarrollo, energías limpias, baratas y eficientes. Este proyecto establece un diseño institucional basado en la competencia y en la participación de la iniciativa privada, la ciudadanía y el Estado. Con esta reforma, el país no solo será un potente foco de atención, que ya lo es en este momento, de la inversión, sino que tendrá un nuevo motor que impulse la generación de empleos, además de posibilitar la disminución de tarifas en la electricidad y en el gas, que tanto anhela la población. El Partido Acción Nacional tenemos siempre la memoria histórica que nos ha formado como nación independiente, soberana y democrática, pero no perderemos en pretextos y tabúes de una defensa soberana mal entendida que tanto ha frenado hoy día a nuestro país. Sin duda, este sector estará sujeto a transformaciones constantes, por lo que será un reto permanente de los órganos reguladores y de este Congreso de la Unión ajustar la normatividad, poniendo en el centro el bienestar de la población y la competitividad del sector. Estoy convencido que mediante la aprobación de estas leyes secundarias propuestas estamos cumpliendo con las demandas históricas que la nación le ha impuesto a esta soberanía. No olvidemos que esto no es un reclamo nuevo. Don Manuel Gómez Morín, en 1940, cito, el viejo y justificado anhelo de hacer que México aproveche íntegramente y en la mejor forma posible sus propios recursos naturales, hoy, 2014, no se ha realizado. Debemos de crear un sistema técnico y eficaz que nos permita a los mexicanos aprovechar este recurso natural que es México para todos los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, en contra. Hasta por 5 minutos. Le solicito respetuosamente respeto al tiempo, por favor, senador. Gracias. El modelo actual tiene que cambiar, senador Domínguez, pero no empeorar. No
vamos a incrementar las fuentes de energía. Con estas reformas se está quitando a la propiedad estatal las fuentes de energía para pasarlas a manos privadas. Ese es el único cambio que hay. Y si no se ha enterado o no ha leído bien, no va a haber vigilancia del Senado. Se están conculcando las facultades del Congreso y lo demostraremos en las intervenciones en lo particular. Pero quisiera sugerirle a los senadores, en particular al senador Domínguez, que leyera el artículo de hoy de Jesús Reyes Heroles, hijo, exdirector de Pemex con Calderón, que en su artículo del Universal dice que estas reformas, estas leyes que están por votarse hoy, desmantelan a Pemex y que don Jesús Reyes Heroles padre jamás, priistas, jamás hubiera aceptado el desmantelamiento de la mayor empresa del país. ¿Por qué ustedes sí lo permiten? Y este paraíso que dibuja demagógicamente Gerardo Fernández Sánchez, lo vamos a desmentir paso a paso, con ejemplos claros, concretos, de dónde y cuántas mentiras están hablando. Pero quisiera decirles que una cosa es la que se dice aquí demagógicamente y otra cosa es la que ocurre allá afuera. Y quiero referirme al informe de Pemex ante la SEC, ante la Securities and Exchange Commissions de Estados Unidos. En mayo, el 15 de mayo, Pemex entregó este informe a Estados Unidos. A Estados Unidos sí le dicen la verdad, no lo que dicen aquí. Allá vean lo que informa. En primer lugar, está informando Pemex que se espera, con estas leyes secundarias, un nuevo régimen fiscal, un nuevo modelo de contratación, ajustes en su estructura organizacional y una ronda cero, y que se estima que los efectos que van a tener estos cambios serán adversos a los intereses de Pemex en aspectos muy significativos, y que ciertas estipulaciones establecidas en estas leyes, Pemex tendrá que requerir dispensas por parte de sus acreedores o tenedores. Dicho en español, Pemex está advirtiendo la existencia de enormes riesgos para la empresa y que no va a poder hacer los pagos con sus acreedores, no va a poder pagar los créditos que tiene. Esto es fortalecer a Pemex, como están diciendo aquí. Pemex está informando a la SEC que las reformas son perjudiciales en los aspectos más importantes. Específicamente este informe, que preocupa mucho, dice que no podrá cumplir con sus compromisos financieros. Esto desmiente a Peña Nieto, esto desmiente a los promotores de esta reforma privatizadora. Están diciendo que es para fortalecer a Pemex y el único propósito de estas leyes es convertir la riqueza energética que sostiene a nuestro país en un negocio privado, para lo cual les estorba Pemex, y deben de decirlo con esa claridad en lugar de engañar a la gente. Este informe reconoce el deterioro de la condición económica de México, la inestabilidad social. Dice el informe a Estados Unidos que hay movimientos políticos y otros acontecimientos sociales adversos que podrían afectar significativamente los negocios de Pemex y que se van a agudizar con la pretensión de desalojar de sus predios a como dé lugar a sus legítimos propietarios, con el pretexto de que la industria energética es prioritaria. Incrementará esto la inestabilidad social, que a su vez el mismo Pemex reconoce como un riesgo para el desarrollo del sector. El informe dice que, y lo menciono, que estas situaciones pueden llevar a una mayor volatilidad del tipo de cambio, a los mercados financieros, y que van a afectar la capacidad de Pemex para obtener nuevos créditos, nuevos financiamientos para pagar su deuda. El informe dice
los promotores de la reforma mienten, eso lo digo yo. Los promotores de la reforma mienten al decir que es la madre de todas las reformas, que con ella se van a resolver los grandes problemas nacionales y que se asegurará un elevado crecimiento. Mienten, con estas leyes solamente están agudizando la situación de Pemex, del crecimiento económico y de los riesgos sociales en el país. Otro de los riesgos que Pemex reporta a Estados Unidos es la intervención del gobierno en sus actividades y sus decisiones. Señala el informe, y abro comillas, las iniciativas sobre la legislación secundaria prevén que la emisora continuará bajo la regulación y supervisión del gobierno federal, ya que el gobierno federal tiene la facultad de intervenir directa o indirectamente en los asuntos comerciales y operativos de Pemex. Dicha intervención podría afectar de manera adversa la capacidad de Pemex para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de cualquier valor emitido por la emisora, es decir, por Pemex. Las obligaciones, continúa el informe, derivadas de los financiamientos que contrata la emisora, no son obligaciones del gobierno federal ni están garantizadas por el mismo. Lo contrario de lo que están poniendo ustedes en esta ley, en estas leyes, se está diciendo que el gobierno federal va a firmar los contratos privados, y los contratos privados firmados por el gobierno contraen deuda pública garantizada que tiene que pagar el pueblo de México. Lo que no quisieron hacer con Pemex, sí lo van a hacer con los contratos privados. Esto se llama matar a Pemex, no salvarlo o reforzarlo. Es otro de los riesgos que advierte este informe, es el siguiente. Establece, abro comillas, establece la transferencia de determinados recursos de Pemex, gas y petroquímica básica relacionados con el Sistema Nacional de Ductos de Transporte y Almacenamiento y un montón de equipamiento de petroquímica y de Pemex Gas. Pasarán estos activos de Pemex y de sus organismos subsidiarios, pasarán a una entidad que no estará controlada por el gobierno federal. Tiempo, senadora. Me refiero a la CENACE. Dice el informe, la reorganización y transferencia de activos contemplados en el decreto de la reforma energética podrían afectar de manera adversa la producción de Pemex, causar una alteración a su fuerza de trabajo y en sus operaciones, así como un posible incumplimiento de ciertas obligaciones. Pues no que la reforma era para fortalecer a Pemex, pues no que iban a defender los derechos de los trabajadores, pues no que estaba garantizada toda la infraestructura de Pemex. ¿Por qué el informe de Pemex a Estados Unidos dice exactamente lo contrario de lo que sus discursos y los discursos de Peña Nieto allá afuera están informando? Sí, presidente. Es que quiero informar lo que dice el informe. A otros les dio 10 minutos, déjeme terminar. Este informe también refiere, y abro comillas, Pemex debe hacer fuertes inversiones para poder mantener sus niveles de producción actuales y para incrementar las reservas probadas de hidrocarburos de México que le sean asignados conforme a la Ronda Cero. Dice, los recortes en el presupuesto del gobierno federal y las reducciones en los rendimientos de Pemex, así como su imposibilidad de obtener financiamientos, pueden limitar la capacidad de realizar más inversiones. Es decir, en estas leyes, el propio director de Pemex, informándole a Estados Unidos, está diciendo que con las pocas reservas que se le están dando en la Ronda Cero, será imposible sostener sus inversiones. Dice el informe,
La capacidad de Pemex para Tiempo, mantener, senadora. así como para incrementar sus niveles de producción de petróleo crudo, depende en forma significativa de su capacidad para desarrollar exitosamente